Sean bienvenidos a las noticias. Como siempre, si este video les ha gustado, no olviden dejar su like y suscribirse. Atención Venezuela, cierran comunidad por brote de COVID en San Cristóbal Táchira. Se acumulan más de 900 casos positivos de la enfermedad de coronavirus. Entre otras noticias, el Parlamento Europeo volvió a condenar al gobierno de Nicolás Maduro. Además, militares venezolanos retirados reiteran su apoyo a Juan Guaidó. Prometemos a recuperar el monopolio de objetos bélicos. Entre otras, Venezuela rechaza acusaciones de Estados Unidos sobre negocio ilícito. Además, Venezuela afirma que se mantendrá firme ante ataque de Estados Unidos. Unas 14 millones de personas de Venezuela podrían perder la vida por hambre a causa de la enfermedad actual en noticias exclusivas. Se acumulan más de 900 casos positivos por enfermedad de coronavirus. El día de ayer, voceros nacionales informaban sobre 5 casos positivos de personas que viven en el estado Táchira. Ustedes ven a mis espaldas cómo funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana han cercado la comunidad de Madre Juana, justamente porque autoridades locales como el representante de Nicolás Maduro en el estado Táchira, así como también el equipo de médicos, determinaron que en esta zona popular de la ciudad de San Cristóbal hay un brote positivo de COVID-19, luego que una persona muriera a causa de esta enfermedad en el área de aislamiento del Hospital Central de la ciudad de San Cristóbal, justamente por este brote del que han alertado Freddy Bernal y las personas con que trabaja en la parte epidemiológica. No le reconocemos, no puede haber un gobierno de transición con él y seguiremos endureciendo las sanciones selectivas hasta que abra el paso a elecciones libres y justas. El Parlamento Europeo volvió a condenar al gobierno de Nicolás. La resolución, que reitera que Juan Guaidó es reconocido como legítimo presidente de la Asamblea Nacional y como presidente interino legítimo de Venezuela, pide a la Unión Europea que refuerce y amplíe las sanciones específicas, restringiendo consecuentemente los movimientos de aquellos individuos que apoyan a Nicolás, congelando sus activos y visados. El reciente intento de Maduro de expulsar a la embajadora de la Unión Europea de Caracas como forma de represalia por la imposición de sanciones a 11 funcionarios responsables de graves violaciones de derechos humanos es muy lamentable, y los eurodiputados piden a los Estados miembros que reconozcan a los representantes políticos nombrados por Juan Guaidó, subraya el escrito. La eurodiputada de Renew Europe, Rita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo y responsable de las relaciones con América Latina, quien negoció la resolución en nombre de nuestro grupo, sostuvo: hemos enviado un fuerte mensaje a Nicolás. No lo reconocemos, no puede haber un gobierno de transición con él y seguiremos reforzando las sanciones selectivas hasta que se allane el camino para unas elecciones libres y justas. Hoy hemos aprobado en el Parlamento Europeo la tercera resolución en un año sobre Venezuela para responder a la grave crisis. Enviamos un mensaje claro a Maduro: no le reconocemos, no puede haber un gobierno de transición con él y seguiremos endureciendo las sanciones selectivas hasta que abra el paso a elecciones libres y justas. Además de extender las sanciones a sus funcionarios, un punto clave para mí fue pedir la prohibición del comercio y la circulación del oro venezolano en Europa. Me alegro de que esto se haya incluido. Reconocemos a Guaidó como el presidente legítimo. Por lo tanto, los estados de la Unión Europea deben reconocer a sus representantes en Europa también y revocar la acreditación de los embajadores de Nicolás, concluyó. Más allá de ampliar las sanciones a los funcionarios del régimen, un punto clave para mí personalmente era pedir la prohibición de venta y circulación del oro de sangre venezolano en Europa. Me agrada que nuestra petición haya sido incluida en la resolución. También pedimos que los países europeos reconozcan a los representantes políticos del presidente legítimo Juan Guaidó. Por su parte, el eurodiputado Jordi Escaña, primer vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria de Eurolat y coordinador del grupo Renew Eurolat, añadió: la reacción de Nicolás de hacer amago de expulsar a la embajadora de la Unión Europea está funcionando, fruto del trabajo de este Parlamento. Hay que endurecer las sanciones y extenderlo a todos los socios del gobierno de Nicolás.
Nicolás sabe que tiene los días contados y que no puede acceder a las reservas del dinero del país, ni sus cómplices se pueden mover en libertad. Ninguno quedará impune ante la sistemática violación de derechos fundamentales y libertades en Venezuela, y la Unión Europea seguirá trabajando permanentemente hasta lograr que la democracia vuelva al país. A los venezolanos les quiero recordar que no están solos y que tarde o temprano el gobierno de Nicolás caerá, concluyó. La Unión Europea está con los venezolanos. Venezuela afirma que se mantendrá firme ante ataques de Estados Unidos. Extra, último minuto. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, aseguró este domingo que las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos apuntan a que el pueblo se arrodille. Esperan que la mayoría de los venezolanos cedan a sus presiones. Arreaza calificó de absurdo que la administración de Trump espera ver al pueblo venezolano arrodillado ante Washington para restaurar la plutocracia pitiyanqui. El canciller venezolano aseguró que las agresiones de Estados Unidos tiene como fin político forzar un cambio de gobierno por la vía inconstitucional. Venezuela introdujo una demanda ante la Corte Penal Internacional por las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos en 2014, cuando se afirmó la primera orden ejecutiva suscrita por Barack Obama y recrudecida por Trump. El gobierno venezolano ha destacado que las medidas coercitivas de Estados Unidos ha generado pérdidas millonarias al país sudamericano por más de $130 millones. Suscríbete y da clic a la campanita para... La estrategia del gobierno de Estados Unidos forma parte del sistemático ataque promovido por la Casa Blanca para descalificar el país y hacerlo pasar como un gobierno ilícito, con el propósito de propiciar una invasión militar. Estuve viendo la noticia de la presencia de Donald Trump en la Florida. Ayer fue al Comando Sur, a un acto electoral en el Comando Militar, Comando Sur. Hoy le han respondido de manera gallarda y con la verdad el general en jefe Vladimir Padrino López, el almirante en jefe Remigio Ceballos, el ministro de Interior, Justicia y Paz Néstor Reverol, han respondido contundentemente. Que dijeron en campaña electoral ahí el secretario de Defensa, el secretario de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, Spare, etcétera, etcétera. Una campaña electoral, hasta el jefe del Comando Sur haciendo campaña electoral por Trump. ¿Ah? Y el mundo calla, el mundo calla, el mundo observa y el mundo calla. Donde, bueno, él expresa sus opiniones y dice que en Venezuela va a pasar algo y Estados Unidos estará allí presente en lo que pase, y deja muy mal parado al Bodrio, al Frankenstein, al Bobolongo, al prófugo de la justicia. Lo deja muy mal parado. Dios mío, debe estar con la cara brotada ahorita desde la depresión y los nervios, porque los pitiyanquis son así. Militares venezolanos retirados declararon su apoyo a Juan Guaidó. Nos comprometemos a recuperar el monopolio de objetos bélicos. Extra, noticia de último minuto. Son 39 uniformados que criticaron duramente el discurso del ministro Vladimir Padrino López contra la oposición y afirmaron que seguirán incondicionalmente las medidas que tome el presidente interino. Se ha movido la cúpula del mundo militar, pero también del poder político. Nicolás pasó a retiro a 53 de los más altos oficiales de la promoción de Diosdado Cabello. La respuesta del presidente de la oficialista Asamblea Constituyente fue un video bajando aguacates de un árbol que dice cultivar en su casa. De ahí saltó a declararse con alegría para suspender su programa de televisión y al día siguiente publicó que tenía el brote. Casi de inmediato, Tarek El Aizami también se confesó contagiado. Mientras tanto, Nicolás designa nuevos jefes de Redi y juramenta a los comandantes de componentes militares.
La reacción desde sectores militares y civiles al discurso del 5 de julio de Vladimir Padrino López es feroz. No pasarán. No serán poder político jamás en la vida mientras exista una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria y bolivariana. Fue la crítica expresión del titular castrense uniformado en medio del alto mundo militar. Contrario a lo que podría esperarse, nadie salió a defenderlo, ni del Ministerio de la Defensa. En el gobierno hubo silencio absoluto. Ni las redes sociales, tan usadas para respaldar a los de la revolución como para destruir a quienes consideran enemigos, no publicaron ni un tuit en defensa del ministro, mientras desde otros sectores de oposición, como la sociedad civil y voces internacionales, criticaron lo que decía. Las reacciones contra las palabras de Padrino no han cesado. Un grupo de 39 militares, además de las firmas en depósito de otro tanto, hicieron público su rechazo a lo expresado por el titular castrense. Los militares institucionales expresamos a través de este comunicado nuestro total y rotundo apoyo al pronunciamiento del presidente de Venezuela, Juan Guaidó, reiterando nuestro soporte a sus gestiones de realizar el cambio político, social y económico que exige nuestro país, dicen. Asimismo, rechazamos todas aquellas actuaciones y personas cuyos actos vayan en detrimento de nuestra institución, en especial el pronunciamiento del general Vladimir Padrino López en la oportunidad de conmemoración de la independencia de nuestra nación. Noticia exclusiva. Unas 14 millones de personas en Venezuela y Centroamérica podrían perder la vida por hambre a causa del brote actual. El nuevo brote puede agudizar el hambre y poner en riesgo la vida de unas 14 millones de personas en Venezuela y en países centroamericanos como Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, alerta un informe publicado por Oxfam. El documento es parte de un informe global dado a conocer el jueves y ahonda en el caso de los países latinoamericanos donde había crisis preexistentes y en los cuales el nuevo brote tendrá un efecto negativo inminente en un plazo inmediato. Antes del brote, según el informe, cerca de 9.3 millones de personas estaban en condición de inseguridad alimentaria aguda en Venezuela y otros 4 o 5 millones de personas en Centroamérica. En el caso de Venezuela, señala Oxfam, desde que se destacó el nuevo brote, han empeorado varios factores que influyen en la capacidad de la población para acceder a los alimentos, tales como la hiperinflación, el desempleo y la caída en las remesas. La escasez de la gasolina, subraya el texto, impide el normal funcionamiento del sector agrícola, con lo que se deteriora el suministro de alimentos. En el corredor seco, la zona de la costa del Pacífico en Centroamérica, Oxfam considera que puede aumentar el hambre que se produce de forma estacional debido a las sequías que afectan la región en verano. Las restricciones a la movilidad han repercutido en el aumento de precios de productos básicos, como el maíz y el frijol. El informe considera que las medidas de respuesta de los gobiernos de esta región tienen un alcance limitado en términos de cobertura y duración. En todos estos países, incluso antes del nuevo brote, las acciones de los estados no han logrado evitar que más personas del corredor seco padezcan hambre. El futuro de esta región, azotada permanentemente por la sequía, la pobreza y ahora por el nuevo brote, es muy desalentadora, concluye el informe.
pobreza y ahora por el nuevo brote es muy desalentadora, concluye el informe.